Primero, lo que quisiera es presentar a Gaby. Gaby es estudiante de la licenciatura en danza, está en el primer semestre y ella nos va a presentar o nos va a platicar sobre un proyecto que ha realizado en la materia de taller de creación interdisciplinaria en su sección 01 y em, esto de lo que nos va a platicar es sobre el proyecto de creación de obra fílmica vinculada con la danza que ella está planificando. Hola, Gaby. Hola, mucho gusto. Pues lo primero que quería preguntarte, Gaby, es cómo tú estás concibiendo tu proyecto, como cuál sería brevemente la idea central que tú tienes para tu proyecto de filmación. Mi proyecto habla, bueno, el tema principal es sobre los lapsos mentales que a veces llegamos a tener cuando nos quedamos viendo algún lugar en específico y nos adentramos mucho en nuestra mente. Cuando decimos que no pensamos en nada, pero realmente estamos pensando en muchas cosas a la vez. Ese es mi tema como principal y ya después se va desarrollando. Muy bien, muy bien. Un tema complicado el que nos quieres presentar. Y bueno, has estado trabajando sobre distintas como estrategias para poder este, llevar a cabo este proyecto. Entonces, una de ellas tiene que ver con eh, cómo piensas desarrollar el trabajo corporal para tu trabajo de filmación, la parte corporal. La parte corporal. Eh, En la parte corporal yo estaba pensando que, bueno, en el proyecto solo va a aparecer una persona, que es la que va a reflejar un personaje en específico que se referiría a la persona interna de tu persona. Entonces, esa persona sería la que a través de danza en diferentes temas, por ejemplo, las escenas se van a dividir por sentimientos. Entonces, depende del sentimiento, va a ser un tipo de danza y va a tener diferentes características. Por ejemplo, si es el sentimiento de euforia, eh, la, nuestro cuerpo va a reflejar la euforia en distintos movimientos, que serían como muy agresivos o muy, muy contundentes. Ese es un ejemplo. Ok, muy bien. Y más o menos cómo has pensado trabajar en la locación, o sea, ¿en qué espacios piensas realizar la filmación? Los espacios serían cerrados porque así da más posibilidad a que nosotros podamos acomodar las luces o que podamos enfocar alguna zona en específico y así no interfieren cosas como del exterior. Y hay pocas escenas en las que sí se ocupa el exterior por el tipo de luz que da el sol o a veces escenas en la naturaleza. Muy bien, pero básicamente la mayor parte será como en espacios cerrados. ¿Estás pensando en espacio cerrado como un teatro que se pueda utilizar la iluminación o más bien como un salón o una casa? Como estaba adaptando el proyecto pues, a las situaciones de la pandemia, yo estaba pensando hacerlo en cuartos, por ejemplo, en cuartos de casa, donde solo hay una ventana o una puerta quizás. Entonces sería más fácil acomodar las luces y acomodar las cámaras en esquinas y así ver diferentes panoramas, pero en la misma habitación. Esa era mi idea. Ok, pues ya que le entraste a la cuestión de las luces y de la cámara, qué ideas tienes para el manejo de la cámara, de la filmación y de las luces? La filmación tenía tres ideas, que la cámara se quedara en un punto específico y el cuerpo del personaje sería el que se moviera. Después al revés, que la cámara sería la que se moviera y los cuerpos serían los estáticos. Y después combinaría los dos, que la cámara se moviera, depende al cuerpo, o se moviera la cámara y el cuerpo también,
pero en diferente sintonía, y hacer una mezcla de esos tres tipos de cameo. Y en las luces tenía pensado usar mucho las sombras, por eso se ocupaba un cuarto cerrado, porque así podría ocupar las luces para que me den una sombra específica o que me den una proyección específica de los cuerpos. Por ejemplo, si yo pongo la luz abajo, no sería lo mismo, el cuerpo no se ve igual que si yo pongo la luz arriba. Entonces, por eso es la idea de la edición y la cámara. Muy bien, excelente, Gaby, muchas gracias. Oye, una última cosa, me hace pensar, pues este personaje que estás planteando, que es como un personaje interior, ¿qué relación podría haber entre su movimiento, que ya más o menos nos explicaste cómo lo piensas construir, y el manejo de la cámara? Porque quizá podría haber una relación entre, o me hace pensar lo que tú nos explicas, una relación entre el cuerpo y cómo se filma. Lo que está queriendo expresar este cuerpo, esta situación de este personaje interior, cómo está construyéndose corporalmente y cómo se filma. Si has pensado que haya una como relación entre eso, o manejarías de manera independiente la cámara y la corporalidad de este personaje. De hecho, sí, en las escenas que había planeado, hay una relación entre la cámara y el personaje. Lo que trato de decir es que el personaje iba a interactuar como si supiera que lo estuvieran viendo. Entonces la cámara tiene ¿cómo se dice? Pues tiene que llevar con el personaje, una conexión con el personaje. La cámara no va a estar sola, el personaje no va a estar solo, no van a ser dos cosas que totalmente están por su lado, sino van a enlazar una conexión. Ok, entonces la cámara no sería como alguien que se metió de chismoso a ver, sino que forma parte del diálogo de este personaje. Ok. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras platicar sobre tu proyecto? Pues fue un proyecto que se me vino a la mente porque estaba pensando en nada. No se me ocurría nada para el proyecto. Entonces, ya que no se me ocurría nada para el proyecto, me puse a pensar, pues, ¿qué estoy pensando ahorita, no? Y así se surgió el proyecto y fue un poco difícil mantener como que un específico del proyecto, porque es difícil cuando te preguntan de qué es tu proyecto y tú dices que de la nada o de lo que estabas pensando vagamente. Entonces fue muy difícil contrastar los proyectos y las escenas, pero fue divertido. Me dieron muchos ejemplos de algunos videos que vi. Entonces me agarré mucho de las ideas y de los ejemplos, entonces lo combiné todo y de ahí salió mi proyecto. Muy bien, pues muchas gracias, Gaby. Esperemos pronto poderlo ver ya realizado, filmado, y entonces platicar sobre cómo fue hacerlo, ¿no? Llevarlo a desarrollo. Sí. Muchas gracias. Hola. Hola, Paola. Bueno, pues Paola, ella es estudiante del 5º semestre y también nos va a presentar, nos va a platicar, o vamos a platicar con ella sobre un proyecto también de danza filmada, que ella realizó. Todavía no se desarrolla en la filmación real, pero está su proyecto. Entonces, Paola, me gustaría que empezáramos primero, pues que nos platicaras así como a modo general cuál es tu idea central de tu proyecto. Bueno, pues la idea como general es un proyecto bastante básico y bastante simple, por lo que yo nunca había hecho ese tipo de cosas. Y en lo que me estoy basando es como en mi búsqueda de mi identidad, ¿no? Y de cómo me relaciono con el territorio o cómo lo afecto yo y cómo él me afecta a mí, ¿no? Porque pues sí me di cuenta que dependiendo de dónde nacemos, del territorio en donde nos paremos,
es cómo vamos a hacer, ¿no? Es lo que nos determina muchas cosas. Entonces, yo, pues no sé, estoy en esa etapa en que ya no soy una niña, pero tampoco soy un adulto, y entonces, ¿qué soy, no? ¿Y qué hago con este cuerpo que soy? Entonces, mezclando eso con la danza, me di cuenta que todo eso, que estudiar danza y mi postura, mi posición de como estudiante, mujer y todo, también me hace ser en constante resistencia, ¿no? Estudiar danza, estás en resistencia constante. Ser mujer es estar en resistencia constante. Entonces, un poco, lo siento, en un momento. Ay, los bebés. Pues bueno, este es un poco, ¿no? Mi identidad como individuo, como un individuo que es parte de una sociedad y que soy muchas cositas y a la vez un cuerpo que resiste, ¿no? Esa es un poco la búsqueda de este proyecto. Muy bien, gracias, Pau. Y entrando un poquito como en los aspectos más digamos, prácticos del proyecto, ¿cómo piensas tú articular, digamos, la parte corporal, el trabajo corporal para la realización de tu proyecto? Pues como estamos en la pandemia, pues lo he puesto así, ¿no? A mí me gusta mucho explorar y improvisar y ese tipo de, pues como de maneras de hacer un poco de danza en principio. Entonces yo lo que tenía planeado es llevar como registro escrito, como ideas, como por qué pienso esto. Y entonces con toda esa como información de texto escrita, intentar no llevarlo tal cual a la danza, sino cómo me apropio de eso para que solito como que fluya hacia la movilidad del cuerpo, ¿no? Y sería como lo tenía pensado, es grabar todas las exploraciones e improvisaciones para ver qué material funciona y qué no, tampoco que sea una saturación de cosas. Y conforme a lo que vaya saliendo, pues siempre vas encontrando como algo que siempre está ahí, ¿no? Entonces, ir generando como un guión que sea base. Siempre, o sea, a mí lo que me gustaría a la hora de grabar es de que sea, sí, como una especie de improvisación, pero no tan quedó al aire, ¿no? Sino que ya hubo trabajo detrás. Entonces me gustaría hacer como un pequeño guión con esto y ya teniendo esa base, ahora sí, trabajar a la hora de filmarlo, que serían varias tomas, por así decirlo, varios momentos. Ya el lugar depende si se puede salir o si tengo que hacerlo en mi casa, pero porque también me gustaría llevar a la cámara o a la toma, no sé cómo decirlo, otro tipo de cosas como lo que se escribió, como que si en ese momento dije, no, pues sabes qué, ni escribiendo ni moviéndome me da lo que yo quiero, pues hago mi dibujo de palitos, ¿no? O digo lo que se me ocurre, ese tipo de cosas. No sé si me expliqué o... Sí, está complicado porque es un proyecto que hasta donde yo puedo ver tiene como una estructura básica y líneas de acción, pero digamos ya las cuestiones concretas o específicas pues dependen un poco de la improvisación y del propio andar del proyecto, ¿no? Si estoy entendiendo bien. Ok, es muy interesante este tipo de metodología porque es precisamente abierta, ¿no? Y lo que hace difícil este tipo de trabajos, esta manera de abordar es la filmación, ¿no? Porque quien filma tiene que ser lo suficientemente maleable para poder adaptarse a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que nos platicaras cómo has pensado en locación, en espacio para desarrollar la filmación.
Pues en Despacio yo creo que serían lugares como una casa, ¿no? Ya sea mi casa o la casa de alguien que sea un poco más grande, pues teniendo en cuenta esto de la pandemia, ¿no? No sé qué tan bueno es en ese momento para mí salir como a la calle, entonces siempre lo he pensado como en la casa, y en la casa por lo regular o hay como aquí, una azotea donde se puede grabar y donde se puede hacer dos, tres cosas, o un cuarto un poco amplio, ¿no? Entonces sí, creo que son dos opciones, o un lugar cerrado completamente o un lugar abierto. Y ya. Ok, muy bien. Y en cuanto al manejo de la cámara, ¿qué has pensado? ¿Cómo trabajar con eso? Pues eso me cuesta un poco de trabajo plantear, así como, sí, ponerlo, porque nunca he hecho esto, pero creo que me podría funcionar tres cosas. Eh, yo misma grabar mientras me muevo, porque a la vez esto pues está generando también ese otro movimiento, ¿no? De como otra vista hacia el espacio mientras yo me muevo. Otra es pues solo dejar la típica, ¿no? Dejar la cámara en un punto fijo que más o menos encuadre donde yo estaré, y ya, ¿no? Que es un poco aburrido, un poco plano, pero esos son suponiendo que no tenga otra opción, otra manera. Y otra sí sería pues con la ayuda de alguien con que pueda trabajar y más o menos podamos como entendernos, y ahí creo que ya le daría como pues como un poco más de que sea más vistoso de ver, ¿no? Con el movimiento de la cámara. Y también por lo que nos dices, porque al principio decías que, bueno, va a haber como una parte que va a implicar filmar, 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 como tener mucho material de filmación, no tanto por estar y yendo por un guión, precisamente por esta apertura que tiene el modo en que vas a construir la parte corporal. Entonces, eso a mí me hace pensar que pues va a haber un importante trabajo a la hora de hacer la edición, desde la selección de los materiales, ¿no? Entonces, más o menos, ¿qué has pensado en relación a esto? Pues yo creo que primero es como reducir lo más que se pueda para que no haya tanto, pues como tanto ahí basura o sea, videos que no funcionan o que son muy repetitivos. Entonces es reducirlo, que quede lo mínimo, y ya de ahí pues sí, creo que lo mejor sería sí juntar varios, pero sobre todo retomar el contenido para que no haya muchos pedacitos, ¿no? Y que pueda volverse cansado o que no se entienda. Más estos videitos que se estarían grabando de exploraciones serían justo para sacar material, para volver como intentar tener como esa, ¿cómo se puede decir? No sé, como esa esencia, ese algo, ¿no? De ese movimiento, de lo que sea, y poder emplearlo después. O sea, sí es como improvisación, pero no tanto, la verdad. Ok, muy bien. Paola, ¿algo más que nos quieras comentar sobre tu proyecto? Pues no sé, creo que cuando lo escribí y todo, pues a veces se escucha bonito, pero realmente no sé cómo lo llevaría a cabo, porque cada que pienso en confrontarme con esa posición de qué soy, cómo estoy y todo eso es muy complicado. Entonces, pues no sé, estoy muy nerviosa de cómo lo voy a lograr resolver, ¿no? Tanto en si es como si es suficiente que esta idea se vuelva un proyecto dancístico, o si no tiene sentido que lo sea, no sé, aún estoy como batallando un poco con eso. Ok, bueno, como tema es un tema súper amplio y que te puede abrir a una gran complejidad, ¿no? Porque pues somos seres complejos, ¿no? Entonces suena muy interesante.
Ya cómo se desarrolla el trabajo, pues irá determinando si necesitas meter más cosas, ¿no? Pero en principio es muy interesante. Muchas gracias por presentarnos tu proyecto, Paola. Andrea es estudiante de la licenciatura en danza y ella está en tercer semestre. Y también y tiene un proyecto de danza filmada, que es un proyecto al cual no se le pueden hacer las preguntas tan fácilmente, porque desarticula lo que normalmente en los proyectos de danza filmada está separado y ella lo integra. Entonces, pues me gustaría, Andrea, que nos platicaras cuál es la idea central de tu proyecto primero. Bueno, en sí, la idea surge del hecho de que todo el tiempo hago videodanzas o cosas de danza que tienen un guión, una narración, una narrativa, pues una historia. Y siento que desde el taller que habíamos hecho, bueno, desde la optativa que habíamos hecho con la maestra Alejandra, me surgió la idea de, en lugar de ver una historia, enfocarme en no sé si en un mensaje, más bien como en un cuestionamiento, en algo que no tuviera una historia como tal, sino que propusiera otra cosa nueva, ¿no? Y de aquí surge como mi inquietud a esto de las videodanzas, pues porque en esta época en la que estamos y todo esto de la pandemia, nos ha tocado mucho en la carrera estar haciendo trabajos filmados, videodanzas y esa clase de cosas, prácticamente a diario, a la semana o así, ¿no? Y me deja pensando muchísimo cómo es que se tiene que filmar esta clase de cosas, cómo es que la gente tiene que percibir nuestros cuerpos y esa clase de cosas, que es la danza para ser filmada, ¿no? Porque siento que la mayoría de trabajos, incluyendo los míos, se hacen frente a la cámara con un ángulo pues frontal, donde se te vea la cara, donde se te ve el cuerpo completo, donde se te vean ciertas partes del cuerpo que te ayuden a como a percibirte, ¿no? No puedes como hacer una videodanza de esta parte de aquí porque seguramente ni vas a saber qué es o no te filmas atrás o esa clase de cosas, ¿no? Entonces, y eso es una, y la otra es que el hecho de que cómo es, cómo puedo hacer una videodanza sin que, o sea, siempre se tiene que filmar el cuerpo porque en otra optativa nos habían dicho la videodanza es una historia contada desde el cuerpo, contada desde la danza. Pero, o sea, necesariamente tiene que estar ahí el cuerpo presente, para que haya danza o no. Siento que igual el cuerpo puede crear la danza, pues, a través de ese movimiento, pero no tiene que estar el cuerpo ahí. Entonces, mi idea fue quitar el cuerpo. En sí no quiero que se filme el cuerpo, quiero que se filme la consecuencia del movimiento de un cuerpo, la consecuencia de la danza, que sería pues el movimiento de la misma cámara, porque pues en sí la cámara estaría como pegada en mí, y si yo estoy danzando con una cámara, la cámara está captando que hay un movimiento que es pues la consecuencia de la danza, ¿no? Entonces eso es lo que quisiera hacer, como desarticular esa idea de que para que sea una videodanza tiene que haber un cuerpo filmado y de ciertas maneras, ¿no? Filmado. Muy bien. Entonces, bueno, yo creo que a quienes nos escuchan les empieza a quedar claro por qué digo que desarticula las preguntas. Porque si ahora yo le pregunto, ¿y cómo vas a filmar? Pues ya nos lo contestó, ¿no? Porque tiene que ver con esta búsqueda de cómo generar una videodanza en la cual evidentemente hay cuerpo, pero no es el cuerpo lo que se ve. Entonces, ¿cómo te imaginas o cómo piensas
digamos, visualmente lo que va a ocurrir en tu videodanza y cómo esto, digamos, de alguna manera puede ser recibido o construido por quien observa tu danza. Sí, ese es otro cuestionamiento que se me vino a la cabeza cuando pensé en esta idea. En sí, aparte del hecho de que no haya un cuerpo, sé que para las personas es muy común o es más fácil ver una videodanza, ver un video sentado, como pensando, esto es un video, esto es otra cosa o sea, como que no existe una conexión tan grande porque incluso no hay una persona presente ahí, ¿no? Hay otra atmósfera muy distinta que se genera, en una videodanza y en un teatro o viendo a la persona bailar frente a ti, ¿no? Entonces, siento que esta idea de generar este movimiento con el cuerpo sin que se vea el cuerpo es algo muy conflictivo, porque siento que puede ser que las personas no capten que eso es un movimiento de danza, pero incluso por esa misma razón es que me gustaría que existiera una conexión un poco más fuerte con la persona que está viendo esa videodanza, porque no nada más se trata de verla así como súper fácil o que te lo entreguen así regalado, ¿no? Esto es lo que hay y esto es una historia y tiene un final y así, ¿no? Es una cosa que más bien se tiene que sentir, es como trabajo en equipo, por así decirlo. La persona que me esté viendo va a empezar a intuir, ok, esto es un video grabado al azar en plan así, nada más como captando X cosas o no, porque incluso así, la persona que capta esa clase de cosas tiene una idea de qué es lo que quiere filmar en el momento. Cuando yo vaya a grabar eso, no va a haber un punto de atención dentro de la cámara, va a ser el movimiento de la cámara lo que va a hacer que la persona intuya que no se trata de ver algo fijo, sino que se trata de seguir el movimiento. Incluso eso, creo que es muy interesante cómo la gente puede ir jugando con eso, porque no nada más va a estar aquí, ¿no? Mi cámara o aquí, que es lo más sencillo de hacer, sino qué pasaría si yo pongo aquí la cámara y los rangos de movimiento que tenga aquí o esa clase de cosas puede hacer que el movimiento cambie, ¿no? Dependiendo de mi fisionomía. Y eso mismo creo que es interesante para la gente decir, ok, ¿dónde tiene la cámara? ¿O qué está haciendo? ¿Qué movimiento está haciendo? ¿Está de cabeza o está parada normal o qué? Porque incluso, pues si hago una vuelta o lo que sea, la cámara puede hacer esto, ¿no? Y entonces creo que esa es mi idea, que la gente empiece como a entrar en ese juego de decir, ok, no es un movimiento al azar, es una persona que está bailando con una cámara. ¿Qué estará haciendo atrás de esa cámara? No la puedo ver, pero puedo ver su movimiento, o sea, puedo intuir el movimiento que está haciendo, la consecuencia. Y creo que eso es lo que a mí me gustaría causar en las personas. Incluso siento que anterior en otro proyecto que había hecho, había puesto algunos mensajes en el video, así textuales, donde movía el texto para que pues fuera un poco más difícil para la persona que lo estuviera viendo leerlo, no nada más ponérselos así, ¿no? Lo movía, lo encimaba o esa clase de cosas. Y siento que eso invita a la persona que está viendo eso a pues al menos moverse un poco, ¿no? O al menos mover el teléfono, cosas así. Eso ya lo hace ser una cierta danza o una cierta interacción con el otro, digital, ¿no? O sea, y es lo más interesante, porque siento que sí pueden haber esa clase de interacciones físicas en un teatro o en una presentación física, pero en computadora, en internet es más difícil, entonces quiero intentar hacer esa clase de cosas desde lo virtual. Ok, eso es muy interesante, Andrea,
esta construcción. Ahora, ahí hay dos cosas que son importantes y que me gustaría que nos platicaras, que es dónde lo vas a hacer, qué tipo de locación, porque al final, pues si no vamos a ver el cuerpo filmado, pero vamos a ver el lugar en el que ese cuerpo se está moviendo, ¿no? Va a estar presente. Y la otra es corporalmente, ¿cómo piensas construir el movimiento? Porque finalmente de lo que ocurra corporalmente, del tipo de movimiento que construyas, dependerá lo que se filme, ¿no? Entonces, ¿cómo has pensado estos dos asuntos? Es algo que fue un poco conflictivo de pensar la locación, porque hacer esto va a ser un poco difícil que la gente intuya de primeras que no es un filme, sí, sin narración, pero como azaroso, ¿no? De que nada más hacen esto, de filmar así. Porque hay muchos que hacen eso. Y no digo que esté mal, más bien digo que no quiero que piensen que voy a hacer eso, ¿no? Entonces, por esa misma razón, yo no quiero filmar un lugar en donde no haya gente y un lugar en donde sea como natural o cosas así, porque eso le va a dar pauta a que piensen que lo importante es el lugar. Y sí, es importante el lugar en donde se va a filmar porque incluso pues va a haber como una interacción en el lugar, ¿no? Pero por esa misma razón, yo pensé en que lo mejor sería ir a un lugar en donde haya mucha gente o donde, bueno, ahorita no hay mucha gente, pero sí hay puntos en la ciudad donde sí, ¿no? Como pensé, ¿qué pasaría si lo hago en una plaza donde hay gente alrededor o los carros, esa clase de cosas? Por experiencia propia, yo sé que las personas voltean a verte si estás bailando en un lugar público. Incluso no nada más, o sea, es como curiosidad de decir esa persona por qué está bailando aquí, es como raro, ¿no? En esta ciudad a veces es complicado hacer esa clase de cosas sin que te vean como muy, no sé cómo decirlo. Entonces, ahora que lo pienso, incluso puede ser algo un poco performático porque estoy haciendo algo ahí y voy a filmar la reacción de la gente que está a mi alrededor y eso creo que va a dar una pista de qué está pasando o la gente que vea el video va a decir, ah, ok, es una persona que está bailando con una cámara en su cuerpo y hay gente a su alrededor que, o sea, la gente le va a dar como esa idea, ¿no? Porque o sea, siento que es muy fácil reconocer cuando una persona te ve así como de, estás haciendo algo raro. No nada más, si me pegaron una cámara y caminara, la gente seguramente no me va a ver mucho o esa clase de cosas. Entonces, por esa misma razón, siento que la locación y el hecho de que haya gente me va a ayudar mucho. Y también necesito pues que haya como gente o algo que le dé esa dimensión de que pues las cosas están aquí, el cielo y el piso, ¿no? Porque cuando yo haga movimientos con la cámara y la cámara gire, se va a notar que pues acá está el suelo entonces y acá está el cielo o así, ¿no? Pues que esté al revés. Entonces eso es lo que quiero intentar en ese sentido de la localidad. Y sobre el movimiento, aún no tengo no estoy muy segura de dónde ponerme la cámara. Creo que tendría yo que probar antes, qué hacer, pero sí quiero que se entienda como, o sea, sí quiero jugar mucho con esta idea de la posibilidad de movilidad por las articulaciones, la circunducción, la lateralización y esta clase de cosas, ¿no? La rotación, o sea, todas estas cosas pueden generar muchas posibilidades de filmación. Entonces, eso lo pienso tomar muy, muy en cuenta, donde me ponga la cámara, no nada más va a ser un movimiento así, ¿no? Sino que realmente voy a jugar con esas posibilidades de las articulaciones, a ver qué sucede. Y esa misma razón le da como un movimiento a la cámara, pero no quiero que sea improvisado porque siento que eso va a confundir más a la gente que vea el video. Creo que es necesario que yo genere una frase de movimiento, una secuencia de movimiento, donde exista como cualidades de movimiento, tiempo, ritmo,
para que realmente la gente entienda como, ok, existe este ritmo constante y aquí está, ¿no? Y ya la gente va a ir entendiendo esto. Y también existen como, o sea, que el movimiento sea fluido, y para eso sí pienso trabajar mucho con movimientos algo formales, para que no sea como tan difícil que la gente lo note. Estaba pensando en utilizar mucho las ideas de Laban, ya sea desde la kinesfera o las notaciones de Laban, esa clase de cosas, donde yo pueda más o menos como hacer un movimiento un poco más, sí fluido, sí con ritmo y eso, pero que esté un poco más claro, para que la cámara no se mueva tan feo, porque siento que yo que he trabajado con cámara sé que si nada más le haces así, es muy difícil que la gente intuya qué está pasando y va a ser un caos, ¿no? Como nada más que suceda esto. Pero si yo llevo mi brazo de acá a acá, así, como si fuera un paneo o esa clase de cosas, es más fácil, ¿no? Entonces, por esa misma razón, quiero trabajar más con esa claridad corporal, porque sé que va a afectar mucho el cómo se vean las cosas en la cámara, pensando en que no voy a tener una cámara muy buena, ¿no? Que no pueda captar tanto movimiento en tan poco tiempo. Muy bien, Andrea, pues es muy interesante tu proyecto y creo que plantea como varios problemas creativos, ¿no? Esto que mencionas sobre cómo la precisión que se tiene que tener en el movimiento, tomar en cuenta el lugar específico en el que se va a trabajar. Y una de las cosas de las que no hemos hablado es de la cuestión de la edición, porque es un planteamiento particular el que tienes en relación con esto. Sobre eso también tengo ese problema. Yo siempre edito mis trabajos y me gusta mucho la edición. Entonces, la idea principal era cambiar mucho mi manera de trabajar, desde la narrativa, desde cómo lo construyo. Incluso antes hacía storyboards o esa clase de cosas muy producidas, y pienso que ahorita lo que más quiero es como purificar esa clase de cosas y dejar lo más importante, que es ese mensaje, que es esa idea de cambiar de lugar el cuerpo a la cámara, pues para esta idea, pues la principal. Entonces, por esa misma razón, siento que la edición me va a estorbar. Yo pienso hacer una secuencia, plano secuencia, pues todo completo de principio a final, sin cortes. La verdad no sé cuánto vaya a durar, todavía no tengo idea. Pero sí quiero que sea así, porque va a ser más difícil si yo meto ritmo o movimiento desde la edición, para la gente pues entender esta idea de que el movimiento del cuerpo y la cámara tienen que ver, ¿no? Por eso pienso dejarlo así. A lo mucho creo que obviamente se van a hacer correcciones de color y esa clase de cosas, si es que el video lo necesita. Sobre música o no, todavía no estoy muy segura de qué hacer en ese sentido. Pienso que igual puede que sea mejor que no haya música y dejar el sonido natural, a ver qué sucede, porque incluso también me ha pasado que hay gente que te ve bailar y sí hace comentarios sobre eso, ¿no? Abiertamente. Entonces siento que eso tal vez también puede ayudar un poco al video. Entonces la edición aquí no tiene mucho protagonismo, es más el movimiento y la filmación más puro posible. Muy bien, muchas gracias. Pero hay una postura, ¿no? O sea, limpiar, ¿no? No sobrecargar en la edición. Muy bien. Y en la última, bueno, si nos quisieras como añadir algo más sobre tu proyecto para cerrar. Pues no, creo que no. Realmente creo que no hay otra cosa que añadir. Solo espero que la gente sí lo tome bien, porque hay veces que siento que esta clase de filmes son aburridos, pero espero no aburrir a la gente y
que haya cierta apertura para participar o jugar pues dentro del filme, porque es difícil hacer que la gente juegue. Y ya. Sí, sí, así es. Se trata de un trabajo muy experimental y requiere de cierta apertura, ¿no? Para poder recibirlo. Pero lo curioso es que a veces esa apertura uno la recibe de quien menos espera. Entonces creo que va a ser un proyecto muy interesante cuando lo lleves a la realización. Va a ser muy interesante verlo. Pues muchas gracias, Andrea. Pavel. Bueno, pues les voy a presentar un poquito a Pavel. Pavel es estudiante de la licenciatura en danza, también de tercer semestre, y él también tiene un proyecto que ha desarrollado o que ha ido construyendo de danza filmada, pero tiene una característica, además de incluir la danza y la filmación, él está pensando incluir otras partes de las artes visuales. Entonces, Pavel, ¿qué te parece si para empezar nos platicas un poco sobre tu idea general del proyecto? Vale. ¿Por dónde empiezo? Bueno, mi idea general es general. Ay, ando nervioso. La idea general. Yo me planteo, eh, me planteo preguntas constantemente. Eso es lo que pasa. Conmigo va una pregunta tras otra pregunta, tras otra pregunta, y a veces termino sin dormir preguntándome. Y ojalá fuera bueno. La razón de esto es que al último tiempo que di fue una gran frase o una gran historia que pasó. De un video, la verdad fue de un video. Y fue sobre un árbol. Esto quiere decir que el árbol se puede definir como dos cosas. El árbol se puede ver como objeto material, hojas, tronco, plantas, ramas y tierra. O también se puede ver como un objeto que está en constante reacción a varias situaciones. Por ende, siempre va a estar muriendo sus células, creando células, haciendo que los animales de la tierra se alimenten de ello, los animales mueran, nutrirse de esos animales, agarrar el sol, la ósmosis y todos estos. De aquí viene el pensamiento. Entonces, si yo soy una constante fórmula de vinculación de varias cosas, no solo soy un brazo o una mano o una palma, yo soy un brazo o un cuerpo entero. De ahí viene la temática. Entonces yo quiero unir varias artes, no sé si se les diga artes, bueno, sí son artes obviamente, varias ramas del arte, que son artes visuales y por ende también la música, que también vendría como los de música o de danza, música y artes visuales. Muy bien, Pavel. Platícanos un poquito, porque tú tenías en tu proyecto una estructura que es muy interesante y que creo que ayuda a entender un poquito cómo estás pensando tanto la obra como el proyecto mismo, cómo se va a ir desarrollando. Sí. Bueno, está bien inspirado, la idea viene inspirada de La Rayuela de Julio Cortázar. Este libro está dividido por 3 libros o es el mismo libro en 3 cosas. Tú puedes escoger cómo leerlo, él te da una recomendación de cómo leerlo o leerlo del principio al fin, saltándote algunos capítulos. Por ende, yo no solo me quedo con un solo video, me quedo con varios videos que respondan a varias temáticas que al final de cuentas construyan el mismo objetivo. El objetivo sería
Espérenme que aquí lo apunté porque sabía que se me iba a olvidar. La utopía individual, perdón. Por ende, quiero hacer varias preguntas. Las temáticas previas a esto sería quién soy, el tiempo, más bien del mal, más allá del bien y del mal, pasado y la utopía. Estos videos están divididos por individualmente. Tú puedes ver un video e igualmente responderá a la pregunta o la temática del video. Entonces, si hablamos del tiempo, podríamos ver el video del tiempo y no habría cambio. Cualquier persona al otro día podría ver otro video que es más allá del bien y el mal y tampoco habría un cambio. No estaría mal el verlo de esa forma. La cosa curiosa es que yo quiero implementar una historia, la historia del héroe, que es plantear desde el principio al final, ver una superación como de ese video o de esa persona o varias personas. Ok, entonces, a ver, para ir entendiendo un poquito más, serían varios videos que estarían relacionados, pero que no tienen un orden específico, ¿no? Se pueden ver en cualquier orden, pero al mismo tiempo, si se oponen en un orden particular, entre todos son los que plantearían esta cuestión de la historia del héroe. Sí. Ok, muy bien. ¿Y qué estrategias, digamos, corporales, o estrategias tienes pensados también para vincular las artes visuales y la danza y la música? Bueno, más la filmación, porque estamos Sí. pensando que es un trabajo para ser filmado, ¿no? Vale. Bueno, primero estrategias. Lo que yo busco es crear un vínculo entre todos, o sea, que cuando vaya a grabar previamente, si quiero tener un diálogo con ellos, descubrir qué opinamos del tiempo, porque nadie opina lo mismo del tiempo, llegar a un punto en general y de ahí partir a hacer la videodanza o hacer la música, porque ahí sí se va a dividir entre música, creadores de música y danza, tristemente, si no. Aunque yo también he estado luchando porque los bailarines bailen. Ya, me salí del tema. Bueno, están unidos el video, la videodanza, porque quiero que tenga un diálogo previo con las personas que me van a ayudar a grabar, a bailar y a hacer la puesta en escena. Todos vamos a tener un diálogo, una discusión, yo le digo, sobre las temáticas de los videos. Yo la historia del héroe, pues ese sí va cambiando, ese sí es una producción. No es una producción, pero es una construcción que yo hice. Digamos, es mi idea, pero de cierta forma con los videos van a ir cambiando. ¿Qué más? Creo que ya no supe cómo contestar eso. Ok, ok. No, pero contestaste una cosa que no nos habías contado, que es importante, que no es algo que tú vas a hacer solo, sino que es un equipo integrado por personas que vienen de la música, de las artes visuales, de la danza y alguien que filmará, que será parte de ese equipo. Entonces, el equipo en sí mismo es interdisciplinario, no es que tú vas a cantar, bailar y comer frutas, ¿no? No, Aunque sí, quizás sí, aunque quizá acabes convenciendo a los músicos de bailar o así, ¿no? sí. Ok, muy bien. ¿Y estrategias de filmación? ¿Has pensado cómo vas Estrategias. a construir la videodanza? Uh-huh. Primer video sí se va a grabar en una casa, porque para empezar el temática es quién soy yo. Entonces, el que me va a ayudar a grabar, lo más seguro es que sea Daniel Maya.
Entonces de ahí, él y yo todos vamos a tener una discusión, pero él me va a ayudar a grabar y el primer video, sí quiero salir yo o la persona que se va a encargar de la historia del héroe. Los movimientos, al ser algo introspectivos, bueno, al temático, al ser algo introspectiva, quiero que hayan movimientos algo más introspectivos, algo más dentro, no tan explosivos. También algo lento y también va a acarrear unas grandes preguntas y lo más seguro es que los haga hablar o me haga hablar o haga hablar. ¿Qué otras cosas? Ah, perdón, me quedé. Sí, cierto, son 5 videos. Espérenme, deje checo el tiempo. El tiempo es algo más destructivo, por ende, tiene más como, bueno, quiero buscar un área amplia y algo desértica. Desértica me refiero porque no quiero que algo irrumpa el movimiento. El movimiento va a estar matizado por varios caracteres, no sé si típicos, pero caracteres como movimientos bruscos y expansivos, intentar quedar más, o sea, saltos, desplazamientos a largas distancias. Por ende, no quiero que se interrumpa con la textura de los demás, del fondo, como con fondo. No quiero que lo interrumpa el fondo. La parte de ese video es que quiero que se una las artes visuales, así que de cierta forma también el entorno va a ir cambiando con pintura, lo más seguro. El tercer video sería más del bien y del mal. Aquí sí quiero que haya una cantidad considerable, digo considerable por 5 personas, que en esta época, pues en medio de una pandemia ya es algo peligroso, pero 5 personas para plantear esto. Aquí es donde más pensaba que hubiese una discusión de varios cuerpos. Esto sí va a ser más improvisado, porque todos podemos estar discutiendo qué es el bien, qué es el mal, y al ser temática algo volátil y cambiable, está pensado para que sea en un lugar más normal en cuanto a vista. Por ejemplo, la Plaza del Gallo, no sé cómo se le dice, que es un lugar no tan transitado, pero sí reconocible para Morelia. Estas cosas, entonces se quiere hacer un vínculo de empezar a pelear y decir, oh, yo creo que el bien está bien porque es bien, o el mal está mal porque es mal, no sé. De ahí el video, la parte de artes visuales, era, espérenme, déjame recuerdo. Bueno, creo que aquí yo me estaba pintando, o yo me estaba haciendo en la cabeza de que cada persona iba a hacer un dibujo mientras va bailando. Esto ya es algo más, o no tanto por bailar, sino el hacer un dibujo, plasmar un dibujo. Un dibujo que denomine la cosa, y de ahí lo iba a bailar. Entonces se va a colocar en el árbol de Plaza del Gallo, el que está ahí, pam, 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 se van a pegar con ¿cómo se les dice? Brochitas, o se les va a picar, pues, y van a quedar ahí pegados, perdón. Y estos van a inspirar el mismo video y el movimiento. Seguiría el pasado, la remembranza o la nostalgia. Este tema está bien bonito. Bueno, es una de las cosas que más me agrada, porque para mí tal vez remembrar las cosas son cosas tristes, o tal vez cosas buenas, o no sé, cada quien. Entonces de ahí vuelve a hacer un movimiento algo introspectivo, pero sin forma, no sé, no, con la sensación de caída.
Esta es la palabra correcta. La sensación de que va a caer, porque simplemente el pendular, estamos pendulando. Entonces va a haber caída y subida, caída y subida. Ese sí es mi interés de ese video. Ese sí casi no lo estructuré. Lo más seguro es que terminemos improvisando porque pues danza. Pero de verdad que ese sí lo voy a echar más ganas porque aún no tengo bien la temática. Y la utopía personal. Esta, al ser como esta variante, sí quiero que se haya una unión del primero y del último. O sea que va a haber entre quién soy yo y utopía personal una unión. Esta no tiene que estar obligada como de, ¿están pegadas? No. No están cosas unidas por tal, pero sí terminarán de contar la historia de el viaje del héroe. Por ende, se busca que esta persona que vaya a ser grabada ahora sí tenga movimientos más atractivos, más disfrutables y más rítmicos. Sí no va a ser improvisado. Lo más seguro es que sí lo vaya a estructurar correctamente, porque no me gustaría tanto. Pues ya es una utopía, ya es pensar en que lo más interesante de todo, ¿no? Y en cuanto a video, pues la verdad casi no busqué paneles o lugares de grabación. O sea, no sé, no encuentro los lugares de cómo grabar. Ese sí es mi problemita. Ok, Pavel, muy interesante todo lo que nos planteas y nos has hablado de muchos de los elementos, ¿no? Nos has hablado de las locaciones, al menos las que ya tienes más definidas, de ciertas estrategias para grabar, de cómo piensas componer el movimiento y la relación del movimiento con las temáticas de cada uno de estos 5 videos y bueno, cómo se estructuran todos estos videos. Es un proyecto complejo, ¿no? Que sí va a llevar mucho trabajo porque tiene muchas partes, porque involucra muchas personas, y digamos que además provienen de artes diferentes, entonces no es nada más digamos que tú y tu ser dialogando consigo mismo, ¿no? Sí. Implica también la discusión, el diálogo, ponerse de acuerdo. Entonces, es un proyecto complejo y muy interesante, Pavel. ¿Algo más que nos quieras decir Sí. para presentar? Sí. Otra cosa es la música. Esta ya tengo un gran avance, ya hablé con los músicos y ya los tengo, ya están en mi mano, no, pero sí, ya estoy hablando con ellos, ya tuvimos la comunicación en videodanza y ya me confirmaron. Entonces ya la parte musical, que va a ser la parte creativa entre músico y persona, ya se va a empezar a hacer. Eso sería todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pavel, y esperemos ver pronto tu proyecto ya desarrollado en obra. Cristian, pues Cristian es estudiante de la licenciatura en danza, también es estudiante de primer semestre y también tiene un proyecto para hacer creación de danza filmada. Entonces, Cristian, ¿qué te parece si nos presentas así de manera general cuál es como la idea central de tu proyecto? Sí, mi idea central, bueno, en sí mi proyecto es un poco sencillo. Mi idea principal es la relación que tiene la naturaleza con el ser humano, y hacer conciencia sobre todo de todo lo que está pasando con ella, ¿no? Quiero, bueno, en mi proyecto van a ser como muchas partes en las que se hará conciencia y bueno, todo lo que está ocasionando los conflictos también
a nivel como ambiental y todo eso. Muy bien, Cristian. Y ¿cómo piensas en tu proyecto empezar a desarrollar la parte corporal para la filmación? En la parte corporal, pues, creo que, bueno, en la parte corporal habrá una improvisación. Creo que, bueno, es importante, bueno, para mí, esto de la improvisación se me hizo algo interesante porque, pues, me conecto un poco más conmigo mismo. Entonces, la improvisación será en un lugar abierto, obviamente, en un parque recreativo, y será una improvisación. También habrá como estas partes, habrá secuencias estructuradas, creo que también se me hace un poco importante, pero sobre todo la improvisación, creo que es donde como más se suelta uno. Ok. ¿Y en qué espacios estás pensando, en qué locaciones estás pensando realizar la filmación del proyecto? Mi proyecto será aquí filmado en Tacámbaro, en dos partes. Bueno, en tres partes. La primera parte será en un parque recreativo, se llama Cerro Hueco. La segunda parte será en un lago, y la tercera parte será también es un lago, pero es un cráter volcánico, entonces va a estar dividido en tres partes. Oye, Cristian, pensando en estas locaciones que estás buscando y digamos como en la temática central, ¿qué tanto con el trabajo tú piensas construir como un discurso en relación a estas cuestiones ambientales? O si lo vas a dejar más a nivel de la sensación, ¿no? Digamos, de esta construcción sensible que se puede hacer al trabajar en lugares como estos, ¿no? O puede haber un discurso en donde tú plantees la temática que estás diciendo directamente, pues porque en los videos se puede utilizar la palabra, ¿no? También. Sí, habrá, bueno, como lo escribí en el proyecto, habrá un pequeño discurso, unas pequeñas frases en toda la filmación. Bueno, no en toda, en partes. Habrán como pequeñas frases, pues haciendo conciencia sobre todo eso. Ajá. Ok, muy bien. Entonces sí, vas a involucrar la palabra, ¿no? Digamos, la palabra escrita en este caso, o la palabra hablada también. Ajá. Muy bien. Y un poquito metiéndonos digo, vas a trabajar en locaciones abiertas, espacios naturales, y por lo tanto, bueno, no hay ahí como tal un trabajo de iluminación, pero en relación a cómo piensas manejar la cámara, utilizar la cámara, ¿qué herramientas de filmación piensas utilizar? En las herramientas de filmación, bueno, habrá una persona que me ayudará en esa parte. Habrá un bailarín, obviamente en este caso voy a ser yo, que hará toda esta onda de planteamiento corporal y eso. Y en la parte de la filmación habrá una persona que me estará apoyando a la hora de filmar. Obviamente habrán varios ángulos, se van a centrar, en la parte corporal se van a centrar mucho no en la cara, sino en el cuerpo. Y ya en la parte como más ambiental, por así decirlo, donde se muestra como más la naturaleza, con ¿cómo le llaman a estos? ¿Carrillo? No. Es como un El carrito. dolly. Ajá, el ¿Un qué? dolly. Un carrito que se Dolly. mueve, que te permite moverte, sí. Ajá. Sí, se me fue el nombre.
utilizaremos el carrito que se mueve para filmar. Y pues sí, habrán como, o sea, no se mantendrá, la cámara no se va a mantener en un solo lugar, sino serán como diferentes ángulos. Ok, muy bien. Y para la edición, digo, porque vas a trabajar con distintos lugares, con distintos ángulos en la filmación, entonces todo esto va a hacer que tengas como mucho material, ¿no? Diverso. Entonces, ¿cómo piensas desarrollar la parte de la edición? En la parte de la edición, pues voy a estar usando un programa, se llama Filmora. Entonces, pues en la parte de la edición, yo la voy a editar, obviamente. Pues en la cuestión de... Quiero... en la cuestión, va a haber como una sobreexposición de imágenes. O sea, es decir, que habrá como varias personas, por así decirlo, varias personas van a estar bailando en un mismo lugar. Pero esto ya va a ser obviamente parte de la edición. También pues habrá como transiciones así súper leves, súper tenues, y va a ser algo sencillo, la verdad va a ser algo sencillo. Ok, muy bien, Cristian. ¿Algo más que nos quieras platicar sobre tu proyecto? Pues nada, creo que sería todo. En la parte de como de la música o de la banda sonora, pues estaré utilizando como sonidos de la naturaleza, y también como me gusta mucho esta onda de las percusiones, como de los violines y todo esto, entonces también los estaré como utilizando en la filmación, y creo que sería. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias. Va a ser interesante porque la temática me parece que es una temática muy pertinente y muy importante en este momento, y además va a ser muy agradable a la vista después de tanto encierro poder ver una filmación hecha, ¿no? En un espacio como el que piensas hacer, ¿no? Y la relación del cuerpo con estos espacios va a ser muy refrescante y muy agradable, ¿no? Entonces, muchas Hola, gracias. mi nombre es Yajaira Tulais Corona, estoy cursando el primer semestre en la licenciatura de danza y quiero platicarte un poquito del proyecto que se está desarrollando en la optativa de danza y filmación. El proyecto lleva como nombre Un viaje al interior de mi conciencia. Este tema surge a partir de un video que nos dejan como material extra en otra materia, mismo que habla de la conciencia y ese mundo tan misterioso que el cerebro crea a partir de la información que recibe de todo lo que nos rodea. Entonces se me hizo un tema muy interesante. El propósito de este proyecto es mostrar de manera muy personal la manera en la que creo que funciona mi conciencia y cómo se desenvuelve o se desarrolla a partir de las personas, las cosas y las situaciones con las que me rodeo. Para las estrategias corporales se va a contar con la colaboración de otro bailarín. Se va a trabajar por medio de 4 fases. La primera va a ser a partir de gérmenes de movimiento, mismos que se van a desarrollar en varias sesiones o laboratorios, en los cuales se van a trabajar partes corporales y consignas muy específicas. Se pretende trabajar también en sesiones de improvisación de contacto para mostrar el impacto que tiene la interacción social, en este caso dancística, a nivel conciencia. Es decir, cómo la conciencia se construye a partir de la información e interacción que nos rodea. Van a desarrollar frases de movimiento ya específicas a partir de los descubrimientos corporales de nuestros laboratorios, tanto en gérmenes de movimiento como en improvisación de contacto. Y para nuestra última fase se va a trabajar una improvisación en tiempo real por parte de cada uno de nuestros bailarines,
en la cual se va a manejar su propia concepción de movimiento a partir de la vivencia que se obtuvo en los laboratorios y en las indagaciones, tanto en pareja como individualmente. Todas las fases, a excepción de la improvisación de contacto, se van a trabajar individualmente y en pareja. Para el manejo de la cámara vamos a contar con la colaboración de una persona que es aficionada al cine, entonces espero que su ojo nos ayude a encontrar buenos encuadres, a desarrollar composiciones más adecuadas y a exponer una visión un poquito más acertado para con las tomas de acuerdo a las perspectivas que tengamos a los 3 participantes, el camarógrafo y los 2 bailarines, para con el proyecto. Para las locaciones se tienen pensado de 2 tipos, si la pandemia no lo permite, van a ser locaciones muy casuales, un parque de juegos, un estacionamiento, algo muy casual, en donde se pueda ver la interacción con naturaleza, con urbanismo, con ruido. Y la otra locación que se pretende es un lugar muy cerrado, de preferencia en un teatro, donde podamos hacer uso de la iluminación, porque la iluminación es un punto muy crucial para este proyecto. Se pretende jugar mucho con la interacción de la luz para con el cuerpo y también de las sombras que se pueden lograr corporal. Se pretende trabajar mucho la luz y la oscuridad jugando con la interacción cuerpo-luz, comenzando con un laboratorio para desarrollar las posibilidades visuales y cuáles de ellas se pueden adecuar más al cuadro fílmico. Se van a añadir algunas tomas jugando con una interacción de una variación de colores en la luz. La primera toma va a ser muy esencial para el desarrollo de la filmación. Va a ser una locación muy casual en la que haya mucha interacción, ya sea de naturaleza, urbanismo, que haya mucho ruido. Esta toma se va a desarrollar de una manera fija hacia una persona. Se va a hacer un acercamiento. Este acercamiento va a ir hacia su cara, luego nos va a llevar hacia uno de sus ojos y nos va a transportar a su pupila hasta que nos lleve a un negro muy intenso. Este va a ser nuestro puente hacia su conciencia y a partir de ahí se va a desarrollar todo el relajo de la conciencia. También se usará el recurso de sobreexposición de imágenes, simulando interacciones entre los cuerpos sobrepuestos en las tomas por medio de la edición. Se va a añadir como elemento de apoyo la alteración de la realidad, simulando deformaciones que van a hacer alusión a los distintos mundos que puede crear la conciencia. Este elemento va a estar apoyado por recursos de edición y el uso de objetos simbólicos, mismos que van a tener una participación sustancial y protagónica en algunas tomas. Para todo el proceso de edición se pretende trabajar con el programa Filmora. Se tiene contemplado añadir tomas centradas en los movimientos que se pueden generar corporalmente. Por ejemplo, la sombra de un bailarín en movimiento mientras la cámara lo va siguiendo. Se pretende capturar la interacción de las sombras de ambos bailarines, jugando con todas las posibilidades que tienen estas de simulaciones, por ejemplo, la simulación de atravesarse entre sí, de mezclarse y este tipo de juegos. Como vamos a tener a una persona que nos va a estar ayudando en el manejo de las cámaras, más allá de usar tomas fijas que también se tienen pensadas, vamos a jugar un poquito con la interacción de la cámara para con el bailarín, siguiendo sus movimientos o creando un juego de movimiento entre las tomas y los bailarines. Se van a hacer tomas específicas a partes del cuerpo. Se va a jugar mucho con la interacción de estas partes del cuerpo con la luz
Es por eso que se pretende trabajar en un teatro. Originalmente este proyecto se tenía pensado como un proyecto mudo, pero al final llegué a la conclusión de que estaría mucho mejor, creo que sería un detalle muy particular, trabajar la parte sonora añadiendo una pista pregrabada con elementos naturales del entorno, lluvia, aire, agua, fuego, el ruido de los carros. Bueno, este es mi proyecto, sé que es un tema muy extenso, pero no sé, ya le traía ganas desde hace un rato. Y pues nada, muchas gracias por regalarme un ratito de su tiempo, un espacio dentro de tu día para platicarte acerca de esto. Espero el próximo semestre podamos darle seguimiento a todos nuestros proyectos dentro de esta materia y gracias. Hola, yo soy Gemma Estefanía Ochoa Ortiz y soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en Danza Contemporánea en la Facultad Popular de Bellas Artes. Para el proyecto que estamos desarrollando en creación interdisciplinaria, estamos trabajando cómo queremos efectuarlo. En el mío, la idea central se basa en trabajar en el hogar y cómo las actividades cotidianas que realizamos ahí pueden hacernos pensar, pueden hacernos sentir que seguimos danzando desde nuestros hogares. En el desarrollo corporal yo tengo pensado trabajar con la improvisación y cómo con la ayuda de esta puedo obtener más ideas acerca de mis movimientos. Voy a trabajar en 2 localidades, siendo estas mi hogar y la segunda un ecosistema natural. En el hogar voy a efectuar actividades cotidianas como lo son recoger mi cuarto, lavar trastes, barrer, trapear, haciendo un enfoque en mi mente de cómo estas actividades a mí me posicionan en un lugar de tranquilidad en el que yo me puedo desarrollar en el ámbito de la danza. En la parte de la filmación se va a contar con un ayudante, el cual va a estar en el ecosistema natural, haciendo que las tomas sean dinámicas y se logren tomar varios ángulos acerca de la danza con la ayuda de la luz natural. En la localidad del hogar va a ser una toma estática en la que se van a captar simples actividades cotidianas y de estas se piensa extraer ciertos sonidos con los que igual se producirá la cinta sonora. Todas estas ediciones pienso lograrlas con estos programas para edición como lo son Filmora, Mixpad, entre otros, con los que voy a lograr la edición de las tomas y la creación de las cintas sonoras. En sí el proyecto va de poder demostrar cómo nuestras mentes siguen activas aún en un estado en el que no sabemos qué hacer, pero más allá de eso, poder seguir con la idea de poder seguir creando para nuestra danza y para nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Getsemani Yufsin Reyes Calderón. Soy estudiante de la Facultad Popular de Bellas Artes y curso el primer semestre de la licenciatura en danza. Y vengo a contarte un poco sobre el proyecto de danza y filmación que fue la optativa que cursé este semestre. Para comenzar, señalaré la siguiente frase. Cuando bailas, puedes disfrutar el lujo de ser tú mismo. A mi proyecto lo titulé El otro lado de la sombra. Y aquí no te voy a contar una historia. La intención es proyectar un ser vivo disfrutando del baile a través de la improvisación y de la creación coreográfica. Es experimentar cada parte de ella dejando que nuestro cuerpo se deje llevar al ritmo de la música. Y la idea es demostrar al público la plenitud, la libertad, la felicidad y el amor que sentimos al ejecutarla. Estaré trabajando la parte de la conciencia y de mi ser para poder transmitir cosas positivas a través de la filmación. Debo señalar que estaré trabajando solamente lo que es mi silueta, la silueta solamente. En cuestión corporal estaré trabajando por 2 fases. La primera fase es la de la creación coreográfica, que es diseñar movimientos en específico para
para esa parte de la canción, ¿no? Que es la primera. Y la segunda será el de improvisación. La separé en 2 fases. Utilizaré movimientos muy extensos y exagerados si es necesario para que los movimientos se alcancen a percibir y se alcancen a notar a través de la filmación. Estaré usando lo que es todo mis ángulos, que es parte de enfrente, diagonal, de espalda, del otro lado, haciendo obviamente pues movimientos de diferente manera y de diferente posición. Mi locación será en un espacio mediano. Estaré utilizando lo que es telas blancas y luces blancas para que me permitan este efecto de que solamente la silueta sea lo que se vea. Obviamente el espacio no debe haber luz para que solamente la luz blanca ayude a proyectar lo que es la silueta. En cuestión de la grabación, estaré trabajando con 3 cámaras y con 3 personas que me ayuden a manipular esas cámaras. La idea es que estén colocadas en tripiés para darle una mejor fijación a la imagen o al video. Cuando nosotros agarramos el celu, temblamos mucho. Entonces, para darle una mejor fijación al movimiento. Estaré trabajando cámara 1, cámara 2 y cámara 3 en diferentes ángulos, en diferentes posiciones. No importa que una cámara se alcance a ver a la otra cámara. No tengo inconveniente en esa parte. La idea es que las diferentes cámaras perciban diferentes partes de mi cuerpo. Es decir, un ejemplo es la cámara 1 se va a enfocar en el brazo izquierdo. La cámara 2 en todo el cuerpo, en toda la silueta. Y la cámara 3 solamente movimientos en la parte de los pies. Esto por señalar un ejemplo, para que al momento de la edición me permita jugar con estas partecitas y se pueda hacer como algo muy, muy padre, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría trabajar? Es el cerca, el lejos, diferentes partes de mi cuerpo. O sea, creo que es un trabajo muy, muy difícil estar detrás de cámara, pero creo que llegando a un acuerdo con las personas que me van a estar apoyando y contarles un poquito la historia, sé que podrán entenderme, ¿no? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Como van a ser, solamente va a ser mi silueta, me gustaría comenzar que la música estuviera sonando durante 20 segundos sin tener una imagen de la silueta. Posteriormente yo ir saliendo de la parte de atrás hasta llegar a proyectar la silueta completa, o sea que haya como una fusión al llegar y entonces comenzar a hacer lo que ya había comentado, que es primera fase y segunda fase. Y ahí van incluidas muchísimas cosas, pero realmente pues esperen el video. En cuestión de edición, estaré trabajando con la aplicación de Filmora o este programa de Filmora y estaré utilizando otras herramientas que me permitan complementarlo para que se hagan cosas muy bonitas. Trabajaré lo que es la duplicación de movimiento, la duplicación de imagen. Estaré trabajando transiciones de manera sutil. No me gustaría que fueran como transiciones muy muy rápidas, sino que poco a poco se vaya fusionando la imagen para que se vea algo padre, ¿no? Ahí estaré trabajando la duplicación de imágenes y me gustaría trabajar diferentes, no sé si lo digo bien, como cuadrículas en el video donde haya 4 partes.
en una parte se vea una parte de mi cuerpo moviéndose, en la parte de abajo sea otro movimiento, con otra parte del cuerpo, en la parte de arriba cuerpo completo, en la otra estoy de espaldas. Entonces me gustaría jugar mucho con esa parte. Uno de mis comentarios finales es que durante este tiempo el proyecto puede ir teniendo cambios buenos o se puede ir complementando más ideas para ir mejorando en el proyecto. Durante este transcurso voy a estar muy atenta a el conocimiento de mis maestros para que me permita aportar y aportar cada día más. Va a haber cambios y sé que va a haber cambios para bien y van a ayudarme a que mis ideas vayan creciendo y creciendo y creciendo. Muchísimas gracias.